La ingeniería genética es el proceso de utilización del ADN recombinante para alterar o manipular la composición de un organismo. La ingeniería genética es un término que se introdujo por primera vez en nuestro lenguaje en la década de los 70 para describir la nación tecnológica de recombinación del ADN y algunas cosas alrededor de ella. La tecnología del ADN comenzó con cosas muy simples como la clonación de partículas del ADN y su cultivo en bacterias, y ha evolucionado en un gran campo donde genomas completos pueden ser clonados y transferidos de una célula a otra utilizando técnicas que de cierta manera se pueden llamar ingeniería genética. Técnicas del ADN recombinante. El ADN recombinante es una molécula que se forma al unir artificialmente dos fragmentos de ADN. Las técnicas del ADN recombinante son un conjunto de técnicas que se utilizan para poder aislar un gen de un organismo, y esto va a generar que produzca otras proteínas que antes no podía producir. El desarrollo de esta teoría se pudo hacer gracias a las investigaciones que se hicieron sobre las enzimas de restricción, a la replicación y reaparición del ADN y a la replicación de virus y los plásmidos. Una de las técnicas del ADN que se utilizan para poder replicarlo sería la utilización de enzimas de restricción, que estas funcionan como unas tijeras moleculares que hacen lo dividen a la mitad del ADN. Estos cortes se clasifican en dos, serían los extremos cohesivos, donde haría un corte asimétrico, y el otro es el de los extremodromos, que hace solo una línea recta de corte. Introducción de ADNR en las bacterias. Con el uso de plásmidos se pueden generar varias cantidades de genes, las cuales se autorreplican, y esto es debido a que cuentan con una secuencia de iniciación, lo cual les permite replicarse. Los plásmidos son moléculas de ADN extracromosómicas de forma circular que se replican y transfieren de forma independiente al ADN cromosómico. Para generar una molécula de ADNR mediante el uso de los plásmidos, lo primero que hay que hacer es cortar el ADN mediante el uso de la enzima de restricción, cortar el ADN en la zona específica que queremos multiplicar, unir los genes mediante la enzima ADN ligasa y luego introducirlos en el plásmido, seleccionar una bacteria de la cual se ha obtenido el plásmido para luego reintroducir el plásmido con la ayuda de antibióticos, y de esta forma generar una multiplicación de copias. Otra técnica que hay es la reacción en cadena de la polimerasa. Esta técnica se basa en la multiplicación de copias de una determinada zona del ADN in vitro. El proceso de la reacción en cadena de la polimerasa se lleva a cabo colocando todos aquellos elementos que son necesarios para la replicación del ADN. Por ejemplo, la Taq polimerasa, los cebadores, el ADN a replicar, los nucleótidos y los cofactores. Todo esto se coloca en un tubo que después será colocado en una máquina llamada termociclador. Esta hace que varíe la temperatura, ya pudiendo realizar las tres etapas. La primera es la desnaturalización, que es cuando se elevan las temperaturas hasta 90 grados, donde las cadenas se rompen para ser sencillas y llevar a cabo el siguiente proceso, que es el alineamiento, el cual baja la temperatura entre 40 grados centígrados y 60, en la cual los nucleótidos se unen a la cadena sencilla para formar lo que son los cebadores, que delimitan la distancia que será replicada. En la tercera etapa, que es la extensión, se eleva otra vez la temperatura, llegando a los 72 grados centígrados aproximadamente, en el cual la Taq polimerasa llega a realizar su función de completar el replicamiento del ADN. Este proceso se lleva a cabo entre 25 y 35 veces y tarda aproximadamente entre 2 o 4 horas dependiendo de la cantidad que se quiera replicar. Terapia génica. La terapia génica consiste en un conjunto de técnicas que utilizan la transferencia de material genético para prevenir o curar ciertas enfermedades. Esta va directamente a la raíz del problema mediante la transferencia de la versión correcta del gen defectuoso, que es el que está provocando o desarrollando la enfermedad. La terapia génica puede restablecer las funciones de los genes mediante la estrategia más común, que se basa en la implantación del gen normal en las células, y también puede bloquear las funciones de aquellos genes que están desarrollando o provocando alguna enfermedad. La terapia génica utiliza tres técnicas más comunes.
las cuales son ex vivo, in vivo y por último in situ. La estrategia ex vivo consiste en extraer los genes defectuosos del cuerpo del individuo, corregirlos mediante procesos de laboratorio y volverlos a insertar. Después, la estrategia in vivo consiste en implantar directamente los genes correctores en el cuerpo del individuo para que estos encuentren el punto a tratar. Y por último, la estrategia in situ, que consiste en implantar también los genes correctores directamente en el individuo, en el área dañada en específico. En la terapia génica existen dos tipos, de adición y de sustitución. En el de adición se inserta directamente en el huésped. Este se utiliza para contrarrestar o balancear el defectivo. Y en el de sustitución se utiliza para eliminar el defectivo, el cual se utiliza por medio de la recombinación homóloga y al final se cambia por un funcional. Bueno, en la gráfica tenemos como primer lugar el cáncer, como segundo lugar enfermedades homologénicas, en tercer lugar enfermedades infecciosas, en cuarto lugar enfermedades vasculares, en cuarto lugar otras enfermedades y en quinto lugar marcaje de genes.